Señor, seguimos delante de ti, Señor. Gracias por el privilegio que tú nos das de poder cantarte, de poder adorarte. No somos conscientes, Señor, de lo afortunados, de lo privilegiados que somos, Señor. Si hubiéramos nacido en el antiguo pacto, estaríamos a las afueras del tabernáculo, donde solamente un hombre podría disfrutar de ti, pero ahora, gracias a la obra que Cristo ha hecho a favor nuestra, podemos correr hacia tu trono de la gracia y tener la seguridad y la certeza de que nuestras canciones no han quedado aquí en un local, sino que han llegado a tu presencia. Y que nuestras oraciones en voz alta y en lo profundo de nuestro corazón también tú las has escuchado, Señor. Así que gracias por el privilegio que tenemos de poder ser llamados tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque estábamos lejos y ahora estamos cerca. Gracias porque comíamos de lo que había en el suelo y ahora estamos sentados a la mesa, Señor. Gracias por tantas y tantas bendiciones. Gracias por Cristo, porque Él es suficiente. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor. Gracias. Y ahora podemos aquietar nuestro corazón, podemos silenciar el móvil, pero también tratar de silenciar los miles de pensamientos que hay en nuestra mente para sentarnos a tus pies y escoger la buena parte, que es escucharte a ti. Y yo te pido, por favor, Señor, te ruego, Dios, con todo mi corazón, que tú te muevas por medio de tu palabra, por medio de la predicación de tu evangelio, Señor, que hoy tu palabra sea abierta y predicada con sencillez, pero también con profundidad, Señor, y penetre, Señor, y llegue donde ningún hombre puede llegar, a lo más profundo del corazón, y tu palabra produzca frutos, y nos abrace, nos consuele, pero también nos zarandee, Señor, nos exhorte, que haga lo que tenga que hacer, Señor. Y que al finalizar este día, solo tú seas glorificado, solo tu nombre sea adorado entre nosotros y exaltado, Señor. Sosténme, Señor, y dame de nuevo, Señor, quita todo temor al hombre, quita todo nerviosismo que pueda haber en mi corazón y que mi boca, Señor, se llene de tu palabra, que tu Espíritu Santo me utilice para que tú seas glorificado, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, pues estoy muy contento de poder estar aquí. Hacía ya tiempo que el pastor Jimmy no me invitaba. Yo pensaba que a lo mejor lo había hecho mal la última vez que estuve aquí, porque ya nunca más me ha invitado, no es broma, pero cuando él me comentó de la posibilidad de poder estar en estos próximos meses, algunos hermanos de nuestra iglesia que están siendo formados también en la predicación, pues van a estar visitando. Y cuando él me comentó de la posibilidad de estar este mes, pues yo he sido el primero en animarme. Así que de verdad, muchas gracias por abrirme las puertas de vuestra iglesia. Somos una misma familia, de verdad. Estamos trabajando cada uno edificando el muro del reino de Dios en diferentes lugares, ¿no? Pero trabajamos para un mismo Dios y estoy muy contento de poder estar aquí entre vosotros, de ver que el Señor sigue haciendo su obra, ¿no? Aquí en San Fernando, en Cádiz, en Chiclana. Así que bueno, gloria al Señor. Y sin más, pues quiero compartir un mensaje que hace poco el Señor puso en mi corazón y ha sido de mucha bendición para mí. Quiero compartirlo con vosotros. El pasaje que hoy vamos a estudiar, permíteme que te recuerde un poco el contexto antes de ir al pasaje. Sucedió en la última semana del ministerio de Jesús. Sabéis que el ministerio de Jesús aproximadamente duró 3 años, desde los 30 hasta los 33, y precisamente en su última semana, desde el domingo hasta el viernes y también con su resurrección el domingo, sucedieron cosas cada día. El domingo, os acordáis, ¿no? Fue la entrada triunfal en Jerusalén a lomo de un burrito prestado, donde las multitudes le aclamaban, ¿no? Le hacían la ola y le decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El lunes Jesús se despertó y lo primero que hizo fue maldecir una higuera y luego puso patas arriba el templo. Pero el día que hoy vamos a estar estudiando fue el martes. El martes. No sé si os acordáis, pero a estas alturas de la historia Jesús tenía ya muchos enemigos, muchos enemigos, sobre todo los religiosos. Los religiosos veían a Jesús como una piedra en el zapato. No entraba en sus planes, no entraba en su cosmovisión. Así que los religiosos se unieron a una para atacar a Cristo. Porque Jesús es incómodo a veces para la religión, para la política. Así que a estas alturas ya todos sus enemigos se habían unido y lo que hicieron fue entrar en el templo el martes y empezar a arrinconar a Jesús con mucha violencia.
El martes a mí me recuerda el martes a una de estas películas de Rocky. ¿Habéis visto esa saga de Rocky? Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, ¿no? Y Rocky le parte la cara a uno, pero luego viene otro más fuerte en la siguiente película. El martes es un día de tensión. El martes el templo de Jerusalén parece un ring, un cuadrilátero. Entra uno y luego sale otro y ahí está el Sanedrín. 70 hombres con un rostro piadoso, con una máscara de hipocresía, todos sonriendo, todos siendo amables, pero en su corazón ardían de celos, de envidia, porque las multitudes estaban siguiendo a Jesús, les había quitado el lugar en el top. Así que los religiosos se unen, por cierto, se unen personas que no tienen nada que ver. Entre ellos se odian, pero se unen para ir en contra de Cristo. Por cierto, eso es lo que está sucediendo hoy día en la sociedad. Personas, izquierda, de derecha, se unen en contra de Cristo, en contra del cristianismo, en contra de todo aquello que huela a Dios. Los enemigos del cristianismo se unen para atacar a Cristo. Así que el martes los primeros que entraron en ese ring, en ese cuadrilátero, fueron algunos miembros del Sanedrín que la primera pregunta que le lanzaron fue: ¿de dónde es tu autoridad? ¿Quién te manda aquí? ¿Tú con qué permiso entraste ayer? ¿Os acordáis que el lunes Jesús puso el templo patas arriba? Destrozó las mesas de los cambistas, todo lo que habían preparado para la fiesta de la Pascua. Así que el martes se encuentran de nuevo a ese joven de 33 años que pasea por el templo tarareando una canción, y entonces lo recogen, lo arrinconan y le preguntan: ¿a ti quién te manda? Tú estás moviéndote por aquí como Pedro por tu casa. ¿Quién te envía? ¿Cuáles son tus credenciales? Y entonces Jesús les responde. Y después de responderle entran otros, los fariseos y los herodianos. ¿Acordáis? Estos también no tenían nada que ver. Eran la noche y el día. El blanco y el negro. No tenían nada que ver. Y ellos se juntan y le lanzan una pregunta diabólica. Ellos le dicen, para tentarlo, para arruinar el ministerio de Jesús, les dice: maestro, ¿tenemos que dar impuestos a Roma? Claro, esa era una pregunta muy delicada, era una pregunta trampa. Porque si decía que sí, se metía en problemas con uno, si decía que no, se metía en problemas con otro. Así que lo arrinconaron. Ellos ya se frotaban las manos diciendo: ya lo hemos pillado. Pero Jesús es la sabiduría de Dios encarnada. Y entonces Jesús pide un denario y le dice: ¿qué veis aquí? La imagen, el rostro del César. Pues darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vosotros lleváis la imagen de Dios en vuestro cuerpo, entregar vuestras vidas a Dios, y lo que os pida al César se lo entregáis a él. Ellos se quedaron en fuera de juego, no sabían qué hacer. Así que los siguientes en entrar fueron los saduceos. Estos iban de burlones por la vida. Ellos no creían en nada, no creían ni en la vida eterna, ni en los ángeles, ni en lo sobrenatural. Así que ellos se inventan una historia un poco rocambolesca, ¿no? Los saduceos arrinconan a Jesús y le dicen: maestro, tú has enseñado sobre la resurrección, ¿no? De que después de morir vamos a estar viviendo. Un caso, te queremos presentar un caso. ¿Qué hacemos con la pobre mujer que se ha casado con 7, la viuda negra le llamaban? Se ha casado con 7 porque todos sus maridos han ido muriendo uno detrás de otro. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué va a pasar cuando venga la vida eterna? ¿Con quién se va a casar? Y entonces Jesús les responde que en aquel lugar ya las dinámicas de nuestras relaciones serán diferentes, porque todos estaremos casados con uno y será Cristo suficiente para su esposa, que es la iglesia. Así que allí ya no se darán en casamiento, allí ya seremos como los ángeles. Así que Jesús le está dando un repaso a todos, a unos y a otros. Pero hoy quiero que analicemos el último que entró. El último que entró fue un escriba que le hizo también una pregunta pero que muy importante. Este es un tema fundamental, lo que vamos a estar estudiando en ese día. Pero antes de ir al pasaje, ¿qué opinas del martes? ¿Te das cuenta del martes? El martes es el hombre arrinconando a Dios. Es increíble, ¿no?, lo que sucedió el martes en el templo. El trozo de barro altercando con el Creador. El hombre pidiéndole explicación, señalándole con el dedo índice. Pero tú, ¿y tú quién eres? ¿Y tú por qué haces esto? ¿Y tú cuál es tu autoridad? ¿Y por qué haces lo que te da la gana? ¿Tú eres soberano? Ahí está el hombre altercando con el Creador. Increíble, eso es lo que vemos en esta sociedad. Eso es lo que vemos hoy día. Eso es lo que vemos desde Génesis capítulo 3. Mira, Pablo lo dijo con las siguientes palabras. En Romanos dice Pablo: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Mira lo que sucedió. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios.
Esa es la condición del ser humano. El ser humano le ha dicho a Dios, no quiero saber nada de ti, me rebelo contra ti y ahora yo camino por mí mismo, yo me creo autosuficiente, no te necesito y además cuando me hables de Dios lo voy a arrinconar, te voy a hacer 1000 preguntas para mostrarte que tu Dios es malo, que es un tirano, que esa soberanía de la que me hablas es un disparate para la humanidad del siglo XXI. Eso es lo que vemos, el martes muestra perfectamente la condición del ser humano. Y ahora sí, te invito a que vengas conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 12, y entendiendo este contexto, entendiendo la tensión que había allí el martes en el templo, vamos a ver el último que se atrevió a lanzarle una pregunta a Jesús, un escriba, Marcos capítulo 12, y podemos hacer lectura del 28 al 34. He titulado este mensaje El principal mandamiento, el principal mandamiento. ¿Lo tienes ahí? Marcos capítulo 12, versículo del 28 al 34 dice: uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que Jesús les había respondido bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primero de todos los mandamientos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, es verdad lo que has dicho, que Dios es uno y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, esto es más valioso que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Después, ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Los escribas en aquella época eran los expertos en la ley. Eran los teólogos, los que conocían a la perfección los versículos. Ellos se lo sabían todo de memoria. No sé si habéis jugado alguna vez ese juego del esgrima bíblico, ¿no? De hacer preguntas, de encontrar el pasaje en la Biblia. Ellos eran los números uno. Ellos ganaban en todos los retiros, en todos los campamentos. Ellos conocían a la perfección el antiguo pacto, los rituales, la ceremonia, los sacrificios. Ellos eran los que debatían sobre teología. Las personas, cuando tenían alguna pregunta, acudían a los escribas. Nosotros acudimos a Miguel Núñez, ¿no? Buscamos a ver qué piensa Miguel Núñez sobre un tema, el pastor Will Graham, Juan Manuel Baz. Vamos buscando por ahí aquellos que responden a todas aquellas cosas que a veces no conocemos, pues ellos, en vez de buscar en YouTube a estos hermanos, lo que hacían era acudir a los escribas, porque ellos dominaban a la perfección las leyes, las palabras, los términos, los puntos, las comas. Y entonces el escriba, el teólogo de la época, le hace la pregunta del millón. La pregunta es: maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Lo más importante de todo. Ahora, ¿por qué esta pregunta tenía tanto peso en aquella época? No sé si sabéis este detalle, pero los judíos tenían un total de 613 leyes. 613 leyes. Así que la pregunta es: maestro, de las 613 leyes que nosotros tenemos para tratar de agradar a Jehová, para tratar de acercarnos y para tratar de obtener la salvación, dime cuál es el primero de las 613 normas. Márcame en amarillo el mandamiento más importante. Ellos pensaban que para poder agradar y alcanzar a Dios debían de cumplir con 613 mandamientos. Esta lista estaba dividida principalmente en dos grandes bloques. Los 613 mandamientos lo habían dividido en dos grandes bloques. Había unos mandamientos que eran positivos en cuanto a cosas que tú tenías que hacer. Tienes que hacer. Esos mandamientos positivos eran 248 mandamientos. Había 248 mandamientos de cosas que tú tenías que hacer para agradar a Dios. Y por el contrario, la segunda lista eran 365 acciones que tú no podías hacer. ¿Entendéis, verdad? Las 613 leyes las habían clasificado en dos grupos: mandamientos en positivo, cosas que tú tienes que hacer, y otro grupo de mandamientos en negativo: no hagas, no huelas, no mires, no toques, no vayas, no hables, no oigas, no. Por cierto, si te interesa saber
o conocer un poco estos mandamientos, en internet tú pones 613 leyes de los judíos y ahí lo puedes ver, cada uno de estos puntos que asfixiaban a las personas. Este verano he tenido la oportunidad de estar con mi familia de vacaciones por Barcelona y una noche tuvimos que subirnos a un taxi para desplazarnos y conocí a un chico musulmán, tendría, no sé, 26 años. Ahora, me cayó también ese chico, de estas personas con las que tú te sientas, empiezas a hablar y dices, ostras, qué simpático, qué fácil es hablar con él. Así que yo estaba a su derecha, Ángela estaba atrás con los niños y empezamos a hablar y era un chico muy interesante. En un momento ya, pues yo le dije también que era pastor evangélico, le dejé la tarjeta, le dije para que pudiera conectarse a internet, pudiera ver algunos mensajes. Pero en un momento yo le pregunté sobre sus creencias y él me dijo, no, yo soy musulmán, yo creo en Alá. Y yo intento hacer todo lo que dice el Corán, intento hacer todo lo que realmente los musulmanes tenemos que intentar poner en práctica para alcanzar el cielo. Y el chaval me decía, de verdad, con sinceridad, me lo decía con sinceridad. Los musulmanes tratamos de hacer obras, tratamos de no beber vino, de no contaminarnos con la carne, Y entonces él me decía, y todo esto de verdad ponía mucha carga en mi corazón hacia él, porque veo cuántas personas en ignorancia están viviendo así. Pero él al final me dijo, mira, si logramos realizar buenas obras y al final todo eso se pone en una balanza y nuestras obras son mejores que las negativas que hacemos durante nuestra vida, al final Alá nos va a recompensar en el paraíso. Y entonces me estuvo explicando cómo era el paraíso. Y el paraíso me dijo que era un lugar donde iban a disfrutar de manjares, un lugar donde iban a poder comer. Me dijo que ellos creían también que en ese lugar había un río y era un río de vino. Todo el vino que no habían podido beber aquí lo podrían beber por la eternidad. Y además él me dijo, y también tenemos la esperanza que si somos fieles, pues nos van a dar un harén de mujeres. Voy a tener mis propias vírgenes para mí. 13, 20, 50, 70 vírgenes. Y por el contrario, en el caso de la mujer, por si alguna estáis preguntándose, bueno, ¿qué pasa con las mujeres? Ellos creen que hay un hombre que satisface a la mujer por completo. Así que la mujer va a tener un solo hombre en ese cielo y el hombre, por el contrario, va a tener un harén de mujeres. Me dio tanta pena este chico, porque me lo estaba diciendo con total sinceridad. Él lo que me estaba diciendo entre líneas es, si yo logro vivir así, si yo logro tener en la balanza más obras buenas que malas, me espera un cielo impresionante. Ahí pude compartir un poco con él del Evangelio, el tiempo que duró la conversación. Pero te estoy poniendo esto como ilustración para que veas cuántas personas tienen ese concepto de creer que al cielo vamos a llegar tratando de llenar nuestra balanza de obras, de hacer cosas, de no hacer cosas. Quizá hay personas aquí que están viviendo así su relación con Dios, tratando de alcanzar un cielo por medio de tu capacidad. Así que este hombre, con una buena inquietud, le hizo la pregunta del millón: maestro, de los 613 mandamientos que tenemos, dime cuál es el principal, dime cuál es el principal mandamiento. En aquella época los rabinos estaban en desacuerdo, como en muchas otras cosas, estaban en desacuerdo incluso en estas listas. Hay algunos rabinos que tenían un concepto, otros que tenían otro, otros que enseñaban que los principales eran estos mandamientos y los secundarios eran otros. Allí había un cacao impresionante, como por ejemplo con el tema del divorcio. Tú crees en Hillel, tú crees en Shammai, ¿no? La sociedad estaba dividida en los diferentes pensamientos que ofrecían los rabinos. Así que ahora la pregunta del millón es, ¿cuál es, maestro? Y el primer punto de este mensaje lo he titulado Ama a Dios con todo. Ama a Dios con todo. Jesús le responde y le dice, ama a Dios con todo. Mira, vamos a leer nuevamente el versículo 29 y 30 ahí, si tienes tu Biblia abierta. Jesús le respondió y le dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y continúa diciendo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Jesús respondió la pregunta del millón usando el pasaje que todos los judíos conocen de memoria. Mira, un judío hoy día en la actualidad, los niños de pequeños se saben de memoria muchos pasajes de la Biblia, pero el principal, el conocido como la gran Shema, el gran mandamiento, se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6.
Así que Jesús está utilizando un pasaje del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, se lo está poniendo delante de las narices al teólogo y le está diciendo, esto que escuchasteis, esto que sabéis de memoria, esto es lo que Dios pide. Mira, lo tenéis aquí creo proyectado, Deuteronomio 6, 4 y 5 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Os acordáis del contexto de estas palabras? Fue cuando Dios rescató al pueblo de Israel de la nación de Egipto. Ellos durante varios siglos habían estado oprimidos bajo la poderosa mano de Faraón y cuando el Señor los rescata, los libera y ellos van a empezar a andar y avanzar hacia la conquista, Dios los detiene en el desierto. Les pone un stop, para. Oye Israel, antes de seguir, antes de poner un pie en el desierto, antes de colocar en el GPS las tierras de Canaán, escucha Israel. Oye Israel, por cierto, ese oye en el original es Shema. Esa palabra gran Shema es presta atención, escucha. ¿Entendéis? Oye, esa primera palabra, oye Israel, eso es Shema. Es como cuando yo le quiero dar una orden a mi hijo y veo que está liado con los muñecos. Y le digo, David, ayuda a poner la mesa. Él ha escuchado ahí de fondo, pero él está en su mundo con los muñecos. Entonces entro otra vez en el cuarto. Hijo, deja Spiderman. O ve con Spiderman y pon la mesa, como quiera. Pero él me ha escuchado, pero ahí sigue en su mundo. Hasta que ya hay un momento donde tengo que inclinarme, quitarle el muñequito, mirarle a los ojos y decirle, escúchame, hijo. Escúchame. Ve a poner la mesa. Y como que en ese momento todos sus sentidos entienden la orden, el mandamiento. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Le está diciendo, oye, Shema, presta atención. Esto que te voy a decir es muy importante. Oye, Shema, escucha lo que te voy a decir, Israel. No basta con saber y conocer, hermano, no basta con saber y conocer. Dios espera una acción de lo que nosotros sabemos. Así que yo quiero deciros a todos los que me estáis escuchando, Shema iglesia, Shema hermano, Shema amigo que nos visita, Shema, presta atención a lo que vas a escuchar en los próximos minutos, porque Dios te va a decir algo pero que muy importante. La Biblia dice que no seamos solo oidores, sino que seamos ¿qué? Hacedores de su palabra. Así que el Señor le dice a este escriba, oye y obedece el principal mandamiento. Y el principal mandamiento es este, versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios le está diciendo al pueblo de Israel y nos está diciendo a nosotros, yo no quiero que hagas muchas cosas, yo quiero que me ames. Te lo voy a volver a repetir. Dios no quiere que tú hagas muchas cosas, Dios quiere que le ames. Tú te imaginas que te invitan a unas bodas y entonces cuando está el momento, uno de los momentos más bonitos, cuando se están comprometiendo el esposo con la esposa y se están haciendo un pacto delante de la mirada de Dios y delante de los testigos. Y entonces el hombre empieza a decir cosas como esta. Te prometo sacar la basura todos los días a las 9:30 de la noche. Te prometo también sacar al perro por la mañana. Yo, delante de Dios y delante de todos estos testigos, te prometo que te voy a llevar al cine cada 3 meses. Y te prometo que te voy a ayudar a fregar siempre y cuando no coincida con los deportes 4 a las 3 y 5 de la tarde. Y luego ella también le promete, ¿no? Yo te prometo. ¿Qué boda más patética? Qué triste sería si un hombre y una mujer se prometen hacer cosas pero no se prometen amor, no se prometen ser fieles. ¿Entendéis? Y muchas veces en nuestra relación con Dios dejamos el amor a un lado y nos presentamos con las cosas que hacemos. Señor, mira lo que he hecho. Llevo varios domingos viniendo desde Algeciras, soy el primero, me voy el último, aquí llevo 6 meses atado a la guitarra, mira cómo predico, mira lo que hago, he ido a visitar y a veces nos presentamos a Dios con las cosas que hacemos, pero es que Dios no te pide cosas, mira esta frase, Dios no te pide cosas, Dios te pide amor. Dios no te pide cosas, Dios te pide amor. Ahora quiero especificar, las cosas van a venir cuando tú amas. Cuando tú amas, entonces harás cosas, pero el problema es cuando haces cosas sin amar. El problema es cuando el hombre tira la basura pero no ama a su mujer. El problema es cuando el hombre pone el dinero sobre la mesa pero está con otra. Por eso Dios lo que nos pide es amor.
Amarás a Dios sobre todas las cosas. Dios sabe que solo amando, podrás ser movido, impulsado a hacer cosas, porque ahora lo que habrá dentro de ti será agradecimiento, será pasión. Cuando tú haces las cosas, cuando vienes a preparar la alabanza, cuando preparas una predicación, cuando te subes en un coche y recorres 1 hora de distancia, lo que te tiene que mover a hacer todo eso es el amor, el agradecimiento, la pasión que tú tienes por Dios. Como dejes el factor del amor a un lado, estás perdido, ya estás en el terreno de la religiosidad. Mira, tú puedes hacer un montón de cosas para Dios, pero si en el corazón no está el amor hacia Dios, eso son obras. Pablo lo dijo en 1 Corintios, ¿os acordáis? Dice 1 Corintios, si repartiese todos mis bienes. Mira lo que dicen, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Puedes estar haciendo 1000 cosas, pero si Dios ve que en tu corazón no hay amor, eso no vale para nada. Cuando amas a Dios con todo, tú estás colocando a Dios en el centro de todo. Cuando tú estás amando a Dios, estás quitando de tu corazón a todos los ídolos y estás colocando a Dios en el centro de tu corazón. Él se convierte en tu máxima prioridad. Ya no quieres coquetear con los ídolos de este mundo. Volviendo al ejemplo del matrimonio, mira, cuando yo voluntariamente me casé con Ángela, ¿sabes lo que yo estaba diciendo públicamente? Renuncio a todas las mujeres que hay en el planeta Tierra. Cuando un hombre y una mujer hacen un pacto, están haciendo un pacto, mira qué interesante y qué profundo. Tú vas a ser mía y yo voy a ser tuyo, yo no voy a fijarme ya en otra. Mis caricias van a ser para ti, mis besos van a ser para ti. No voy a amar, de todas las mujeres que hay en el planeta Tierra, no voy a amar a ninguna hasta que la muerte nos separe. Cuando tú entregas tu vida al Señor, tú le estás diciendo a Dios, tú vas a ser mi Dios por encima de todos los dioses. Ya no hay otros dioses. Y cada vez que se presente un Dios que trate de entrar en mi corazón, lo voy a asesinar. Cada vez que se me presente una mujer que trate de captar mi visión, que trate de captar mi mente, lo voy a rechazar y me voy a acordar que tengo un pacto inquebrantable contigo. Así que cuando tú le dices a Dios que lo vas a amar, estás reconociendo que lo voy a amar a Él y que voy a odiar al resto de los ídolos. Voy a estar luchando para que ningún ídolo quite el lugar que a Dios le corresponde en nuestro corazón. Y entonces, mira el mandamiento, ¿no? Dice, amar a Dios con todo, y empieza a decir cosas, ¿no? No quiero detenerme en cada uno de ellos porque entonces tendríamos que dedicar mucho más tiempo, pero al final, corazón, alma, mente, fuerza, todo esto está apuntando al todo del ser humano. Los judíos eran muy repetitivos en estas cosas, ¿no? Corazón, mente, hígado, pulmones, todo lo que te está diciendo es ama a Dios con todo. El corazón, donde está el centro de la voluntad del ser humano, tu alma, las emociones, los sentimientos, tu mente, tu manera de pensar, tus pensamientos, que tengas una mente que glorifica al Señor, tus fuerzas, todo cuanto tienes. Yo te pregunto a ti, ¿tú estás amando a Dios así? ¿Estás amando a Dios con todo? Tus pensamientos los estás llevando rendidos a la obediencia a Cristo. Tu fuerza, la fuerza que tienen los jóvenes que estáis aquí, estáis entregando vuestras fuerzas al Señor, tu tiempo, todo lo que tienes. Dios te está diciendo, ámame con todo. Yo no quiero cosas, yo quiero tu amor. Yo quiero tu amor. Yo quiero que tú medites, por favor, que medites ahora mismo si estás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El principal mandamiento es amar a Dios con todo y por encima de todo. Dios tiene que estar por encima de mi dinero, de mi familia, de mis planes, de mis vacaciones. Dios tiene que estar por encima del fútbol. Dios tiene que estar por encima de mis proyectos. Dios tiene que estar por encima de mi casa, de mis hobbies. Dios tiene que estar por encima de mi novio, de mi novia, de mi mujer, de mis hijos, de todo. Dios tiene que estar por encima de todo. Y entonces cuando Dios está por encima de todo, tú estás dispuesto a entregar tu tiempo, tus fuerzas, tu economía, tus recursos, tu hogar, tu comodidad, tus planes, tus ilusiones, tus sueños, porque Él es el protagonista, todo gira alrededor de Él. Mira esta frase que he escrito aquí, Dios lo pide todo. ¿Por qué lo pide todo Dios? Porque Él lo entregó todo. Dios lo pide todo porque Él lo entregó todo. Y es increíble porque nosotros tenemos que amar a Él porque Él lo es todo para nosotros y ha hecho mucho por nosotros, pero lo fuerte es que Él nos ama a nosotros cuando estábamos de pecado hasta el cuello.
cuando estábamos con nuestro corazón completamente sucio. Esto es lo incomprensible del Evangelio. Por supuesto que yo lo tengo que amar a Él porque Él me ha dado vida, Él pronunció mi nombre antes de decir sea la luz. Por supuesto que mi corazón lo ama, pero la pregunta es, ¿cómo es posible que Él me ame a mí con un amor eterno? A un hombre tan imperfecto, tan débil, tan pecador como el que tenéis delante, es incomprensible el amor de Dios. Mira, esta frase está respaldada por Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice Pablo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Nosotros somos expertos en cambiar cosas que tienen el mismo valor o incluso a veces tratamos de hacer algún trapicheo y doy algo que tiene menos valor para intentar conseguir algo que tiene mayor valor. Pero Dios no hizo eso, Dios no hizo un trueque, Dios se entregó a Cristo por nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él no tuvo un beneficio con salvarnos. Ahora, si te das cuenta, este primer mandamiento dice amarás a Dios. Amarás a Dios. Y ahora la pregunta que alguna persona me podría hacer o nos podría hacer es, bueno, pero ¿qué Dios? Si estás conmigo en el interior del taxi y yo le digo al taxista, ama a Dios sobre todas las cosas, ¿cuál sería la pregunta de él? ¿Pero qué Dios? ¿Qué Dios? Porque está Alá, que es un Dios, que es, bueno, le llamamos el mismo, pero al final es un Dios diferente. Está el Dios de tal, el Dios de esta religión. Así que la pregunta, si el principal mandamiento es amar a Dios, la pregunta de lógica sería, ¿pero qué Dios? ¿Qué Dios? ¿A qué Dios tengo que amar? Nosotros tenemos que decir como el profeta Jeremías que dijo, el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. El profeta Jeremías dijo, Jehová, el Señor, Él es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Solo hay un verdadero Dios. El resto de los dioses son con D minúscula. Los ídolos de este mundo, como dice los salmos, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen una lengua pero no hablan contigo. Pero nosotros creemos en Yahvé, el gran yo soy, ese que se reveló a Moisés en la zarza, el nombre impronunciable, el que no tiene nombre porque es eterno, el que no tiene padre ni madre, el que no tiene genealogía, el que ha existido por siempre, el creador, el que sostiene al universo en su palma. Ese es el Dios que nosotros tenemos que adorar, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Dios que dice la Biblia que tú y yo tenemos que amar. Pero ahora la siguiente pregunta podría ser, bueno, ¿y cómo amo yo a ese Dios? Conociendo su palabra. Si no conoces la palabra, no puedes conocer a Dios, no puedes amarlo. No sé si vais siguiendo un poco la argumentación de lo que estoy diciendo. Dios te está diciendo que el principal mandamiento es que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas y con todo tu ser. Lo segundo que te estoy diciendo es que ese Dios, ese Jehová, es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ese es el Dios. Pero ahora la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y cómo conozco yo a ese Dios? ¿Cómo puedo yo amarlo? Por medio de su palabra. Estudiando en profundidad el libro que muchos tenéis en físico o que lo tenéis como una aplicación en vuestro móvil, quemándote las pestañas. Nosotros estudiamos la palabra para amar mejor, para adorar mejor. Ese tiene que ser el motivo con el que nos acerquemos a las Escrituras. Por cierto, cuidado cuando nos acercamos a las Escrituras para ganar debates teológicos, que tiene su lugar, pero muchas veces estamos enredados en un montón de discusiones, en un montón de pleitos, y se nos olvida que tenemos que acercarnos a las palabras para adorar mejor al Señor, para amar mejor al Señor. La Biblia dice que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Que el amor edifica. Nosotros amamos a Dios amando a su palabra. ¿Y qué va a pasar con nuestra mente moldeada por el siglo XXI? Que en algunos momentos nos vamos a encontrar con textos, con temas que nuestra mente no acepta, que van a rebotar en nuestro corazón. Pero si amas a Dios tienes que amar todo su consejo. Tienes que amar todo lo que Dios diga sobre el rol del hombre, sobre el rol de la mujer, sobre cómo educar a los hijos, sobre el matrimonio, sobre tantas cosas que la Biblia nos habla. Tú tienes que acercarte a la palabra con el deseo de conocer las Escrituras para conocer a Dios y amarlo mejor. A algunos no vais a entender este ejemplo, quizá lo tenéis que buscar por internet, pero hace un tiempo había una red social que se llamaba Messenger. No sé si os acordáis. Era unos muñequitos que daban vueltas y cuando la persona que tú querías conectarte se conectaba, ¡pum!, pues se paraba, se ponía de un color. Yo no he dedicado yo tiempo a mirar el muñequito del Messenger, porque mi mujer
bueno, vivía en Colombia y yo pasaba horas y horas mirando el muñequito, a ver si se ponía en verde. No he orado yo nada por el muñequito del Messenger. Señor, ¿y si se pone en verde ahora, Señor? Declaro que se ponga en verde, con toda mi fe, que se conecte. Así que yo en mi noviazgo pues tuve que usar mucho esta red social, pero también, esto tampoco lo vayan a saber muchos jóvenes, nos escribíamos cartas. No sé si sabéis, las cartas, hay unos hombres que pasean por la ciudad que son carteros. Ellos meten cartas en los buzones. Bueno, ya luego lo buscáis en internet o en YouTube, un tutorial. No, esta generación ya no. ¿Quién ha recibido aquí una carta? ¿No? Una multa, pero no, por ir sin casco por la ciudad. Pero una carta, ¿quién ha recibido aquí una carta de un amigo? Nosotros, no, hay una generación que sí, pero ellos no, ellos ahora el WhatsApp. Entonces ellos a veces ven a un hombre con un carrito y pensarán que es de Amazon, ¿no? Pero eso es un oficio, chavales, es un oficio, carteros. Bueno, volviendo al ejemplo, ¿no sabéis cómo esperaba yo al cartero cuando me traía una carta de Ángela? Y me metía la carta y yo la sacaba y eran 3, 4, 5 páginas y ahí nos estábamos conociendo. Entonces ella me contaba cosas sobre su pasado, sobre lo que estaba viviendo. Y claro, la carta termina, la lees en 5 minutos y ya está, pero yo la volvía a releer. Y a veces, abriendo aquí un poco mi corazón con vosotros, le daba beso a la carta. Claro, que era mi novia que estaba en Bogotá, que no podía verla en BlaBlaCar, ¿no? Entonces yo leía la carta, la leía 3 veces, le daba un beso, miraba que me había puesto un corazón de 3 colores y lo miraba varias veces. Qué bonito le ha quedado el corazón. Ahora, estoy poniendo este ejemplo para que entiendas que mi manera de amar a Ángela, de conocerla, era por medio de esa carta. Esa carta para mí era lo más importante que yo tenía en ese momento. De hecho, esas cartas hoy día las sigo manteniendo. Esta es la carta que Dios te ha mandado para ti. La mayor carta de amor que tiene el ser humano. Aquí lo tienes. Y esta carta, este libro, te lo tienes que beber. Te lo tienes que aprender de memoria. Tienes que meditar en él, como él mismo dice, de día y de noche. Porque profundizando en la palabra, vas a conocer a Dios y vas a poder amar a Dios correctamente. No hay manera de conocer a Dios, no hay manera de amar a Dios si no es por medio de la palabra. Ahora, regresemos un poco más a la conversación con el escriba. ¿Te has dado cuenta? El escriba lo que le estaba preguntando es, dime el principal mandamiento, dime el primero. Qué curioso, Jesús no le da un mandamiento. ¿Te has dado cuenta de ese detalle? El escriba le está diciendo, de las 613 reglas y normas que tenemos, maestro, rabí, dime cuál es el principal. Y Jesús no le da uno. ¿Qué hace Jesús? Le da 2. Dice, ¿cuál es el gran mandamiento? Versículo 31, dice Jesús. Y el segundo, pero ¿el segundo por qué? Si te he dicho el primero, te he dicho uno. Dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora, mira qué curioso, no hay otro mandamiento en singular mayor que estos en plural. No hay mayor mandamiento singular que estos en plural. El segundo punto de este mensaje es, ama a tu prójimo con todo. ¿Cuál es el más importante de los dos? Los dos. No puedes separar. Esto es como una moneda que tiene 2 caras. Dame una moneda. Te da una moneda, pero la moneda tiene 2 caras. El principal mandamiento es como una moneda. Es un mandamiento que tiene 2 caras. Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. He puesto aquí, mira, el amor perfecto siempre debe ser vertical y horizontal. El amor a Dios, el amor perfecto siempre debe ser vertical y horizontal. Ese es el amor perfecto, el amor ágape, el amor que viene de Dios a nuestros corazones. Es un amor que me permite amar correctamente al Padre, pero que me permite también amar correctamente a mi prójimo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21, dice el apóstol Juan, el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Qué fuerte, ¿no? Si tú estás viendo a una persona y no la amas, ¿cómo dices que amas a Dios al que no ves? Y continúa diciendo, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mira, no sirve de nada decir que amas a Dios cuando no estás amando a tu prójimo. Te estás engañando a ti mismo. Hay algo que está mal. Si alguien aquí ha venido en esta mañana
a derramar su oración, su ofrenda, a cantar, a decirle a Dios, Señor, te amo, pero en tu corazón no estás amando a alguien, algo no está funcionando bien. El Evangelio no está sanando, restaurando por completo tu interior. Por cierto, no te creas la mentira del siglo XXI, esa mentira humanista que está ahora mismo rondando por ahí, por las redes sociales, que la escuchamos con tanta frecuencia, que te dicen que para tú amar bien a las personas, primero te tienes que amar a ti. ¿Habéis escuchado eso? Eso está de moda de una manera increíble, ¿no? Hay vídeos por Instagram, coach, personas que en las redes sociales... yo hace poco vi un vídeo de una persona que tenía eso, ¿no? Era un motivador, ¿no? Y entonces le decía al auditorio, tu problema es que no te estás amando bien, te tienes que amar. Si tú quieres amar a tu esposa, lo primero es que te ames a ti, así que primero tienes que centrarte en ti. Bueno, esto está llegando a unas locuras que a los jóvenes les están diciendo que para tú amar bien a la persona, tú tienes que primero hacerte el sexo a ti mismo. Tienes que conocer tu cuerpo, tienes que amarte a ti. Porque amándote a ti, conociéndote a ti, estando bien contigo mismo, entonces podrás dar de verdad un amor que satisfaga a la otra persona. Esto es una mentira del diablo. Esto es terrible. Mira, la baja autoestima, la falta de amor son un fraude, un mito, es una gran mentira del diablo. No hay una sola persona en el planeta Tierra que no se ame. Te lo voy a volver a repetir. No hay en el planeta Tierra, no hay una sola persona que no se ame. Tú me dices, Moisés, yo no estoy de acuerdo contigo. Además, yo he estudiado un poco de consejería y he estudiado psicología y entonces, ¿qué hacemos con las personas que se autolesionan, Moisés? Porque yo conozco a personas que se aborrecen, que se miran en el espejo y que no se aceptan y se arañan y se golpean en su cuerpo, se aman. Moisés, pero es que yo conozco una persona, de hecho es un familiar que se quitó la vida, se suicidó, ya no aguantaba más y se arrojó al vacío. Se ama. Mira, te lo voy a explicar y presta mucha atención. Esto es muy interesante, sería un tema diferente para estudiar en profundidad, pero el ser humano se ama tanto que al final no está contento consigo mismo y se hace daño de lo que se ama. Parece una contradicción, pero es así. Aquella persona que se mira en el espejo y dice, soy muy bajito, soy feo, no me gustan mis orejas, estoy fuera de peso, me aborrezco. El problema principal es que se está amando mucho. Todos los focos de su vida están apuntando hacia él y como lo que ve no le agrada, entonces se odia. Pero si él pudiese con un chasquido cambiar su vida, ¿qué haría? Lo cambiaría al instante. Mira, cuando una persona se arroja al vacío, cuando una persona espera de frente a un tren para quitarse la vida, ¿cuál es la raíz por la que se está quitando la vida? Porque se ama. Se ama tanto que no soporta esa situación. Porque si tú odias a una persona, tú le vas a desear 1000 veces más que sufra. Pero la persona que finalmente se quita la vida es porque se está amando tanto que no aguanta lo que está viviendo. Así que no existe la baja estima, al contrario, lo que todos tenemos aquí es la autoestima muy, pero que muy alta. Por cierto, ¿te has dado cuenta lo que dice en la palabra de Dios? No un psicólogo que cambia cada 2 décadas. ¿Tú sabes lo que dice la palabra de Dios? Que tenemos que amar a Dios y al prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. ¡Qué interesante! El nivel es muy fuerte. El nivel de amor hacia Dios, el listón para amar al prójimo es como tú te amas a ti mismo. Y mira, si te paras a pensar, nosotros nos amamos muchísimo, todos los que estamos aquí. Hoy o ayer, espero que haya sido hoy o ayer, nos hemos duchado. Espero que nadie se haya duchado hace 4 días, pero hoy o ayer nos hemos duchado, hemos lavado nuestros cuerpos físicos. Hemos desayunado, hemos alimentado nuestro vientre, te has peinado, estás cuidando de tu cuerpo, todo lo que haces, descansa, buscas, cuando tu cuerpo está enfermo, buscas atenderlo, buscas un medicamento. ¿Te das cuenta cómo te amas a ti mismo? Pues lo que la Biblia dice, que de la misma manera que tú te amas, que te preocupas, que te ocupas de tu vida, así tienes que hacerlo con Dios y con el prójimo. Impresionante. Dios nos conoce también, que dice, intenta amar a las personas como te amas a ti. ¿Tienes sed? Tú estás bebiendo. Si ves a alguien que tiene sed, ofrécele agua. De la misma manera que te preocupas por tu cuerpo, preocúpate por el prójimo. Ahora, otra pregunta más por ir desarrollando todo esto. La siguiente pregunta sería, bueno, Moisés, ¿y quién es mi prójimo? Ya me has dicho quién es Dios.
Ya me has dicho cómo puedo amar a Dios, ya me has explicado también que tengo que amar como me amo a mí mismo, pero ahora, ¿a quién tengo que amar así? Porque me estás diciendo que ame a Dios con todo y me estás diciendo también que ame a mi prójimo con todo. La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Y esta pregunta es una pregunta importante. Por cierto, esta pregunta también la hizo otro escriba. En otro momento se le acercó un escriba, no este mismo, y le preguntó a Jesús, ¿os acordáis? ¿Quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le respondió por medio de la parábola de Lucas capítulo 10, el buen samaritano. ¿Os acordáis? Impresionante esa parábola. Así que esta es una pregunta importante. Bueno, ¿y quién es mi prójimo, Moisés? ¿A quién tengo que amar de la manera que me estás diciendo? Mira, de Lucas capítulo 10 quiero que saquemos 3 detalles para saber quién es nuestro prójimo. Primero, a la luz de Lucas capítulo 10, mi prójimo son todas las personas de mi alrededor, incluso aquellos que no conozco. Te lo vuelvo a decir, tu prójimo son todas las personas que hay a tu alrededor, incluso las que no conoces. Esas personas que están a tu alrededor, Dios te dice que las tienes que amar. Segunda característica, mi prójimo es aquella persona que tenga cualquier necesidad. ¿Cómo sé yo si tengo que amar a alguien o no? ¿Tiene una necesidad? Ese es tu prójimo y tienes que amarlo. ¿Estáis entendiendo? ¿Me estáis siguiendo? Mi prójimo son todas las personas que hay a mi alrededor. Mi prójimo es aquel que tiene una necesidad física, emocional o espiritual. Dice Primera de Juan 3:17, el que tiene bienes de este mundo, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Mira la pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Lo ves? Es una pregunta que te reta a decir, bueno, ¿cómo dices tú que tienes el amor de Dios si estás viendo una necesidad y no la estás cubriendo? ¿Qué hacemos nosotros muchas veces los cristianos, hermano? Viene alguien, te dice que no tiene para comer y ¿sabes qué decimos nosotros? Voy a estar orando por ti. Está muy bien que ores, pero con oración no se come. Se come con euros, se come con comida. Y muchas veces nosotros, en vez de amar en acción, lo que hacemos es cubrir todo eso con ese manto de espiritualidad. Y además muchas veces le decimos a la persona, voy a orar por ti, y ni siquiera lo hacemos. Yo que salgo tanto a predicar a tantos lugares, me vienen personas y me cuentan algo. Yo me acuerdo que hace muchos años cuando alguien me contaba una situación, yo le decía, hermana, voy a orar por ti. Y era como una manera de que la persona se tranquilizara, yo también, pero me daba cuenta que luego no oraba por las personas, por dejadez, porque se me olvidaba, porque eran muchas personas. Así que yo ya no digo eso como una muletilla. Y tenemos que tener cuidado porque alguien te cuenta un problema y nosotros decimos, voy a estar orando por ti. Si dices voy a estar orando por ti, es porque vas a estar orando por esa persona. Pero si no, no lo digas. Pero aquí lo que estamos viendo es que si tú tienes la oportunidad de suplir una necesidad, ese es tu prójimo y lo tienes que hacer. Bien sea por medio de un abrazo, atendiendo a la persona, dedicando tiempo de calidad. No estoy hablando solamente de dinero. Y lo tercero, y esta es la parte más complicada, ¿quién es mi prójimo? Mis enemigos. Mis enemigos. Esos son mi prójimo. ¿Te acuerdas la historia? La historia de Lucas capítulo 10. Al final el que socorrió era un samaritano. Y los judíos y los samaritanos ya sabéis que se llevaban fatal. Así que Jesús está trayendo una bomba a aquella sociedad y le está diciendo, quiero que améis a vuestros enemigos. ¿Te acuerdas de este pasaje tan famoso? Mateo 5, del 44 al 47 dice, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque si amáis a los que os aman, mira qué interesante, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los incrédulos, los gentiles, los que no conocen a Dios? ¿No hacen esto, amar a los que le aman? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Te resumo lo que estamos viendo en esta parte. ¿Quién es mi prójimo? Toda aquella persona que esté cerca de ti. Todo aquel que tenga necesidad y pueda suplir esa necesidad. Y lo tercero y último, ¿quién es mi prójimo? Mi enemigo. Y aquí yo quiero que el Señor ahora toque la llaga de nuestro corazón. Yo quiero que el Espíritu Santo te recuerde ahora mismo, ahí donde estás, tu asiento, en medio de las distracciones, aunque esté el niño atrás jugando con el globo y estés escuchando para arriba y abajo, da igual. Dios está hablándote por medio de su palabra. Y ahora yo quiero que cada uno de los que estáis aquí
dejéis que el Señor os muestre si hay alguien a quien tenéis que amar que no estáis amando. Que el Espíritu Santo, que es más poderoso que mis torpes palabras, te muestre si no estás en paz con todos los hombres, como dice la palabra. Si hay alguien aquí que ahora mismo cuando escuchas esas cosas a tu mente viene alguien, una persona que tú sabes que no te llevas muy bien, que actúas de manera hipócrita y nos saludamos muchas veces incluso hasta dentro de la iglesia. Nos saludamos, pero estamos haciendo un saludo superficial porque no amamos a la persona. Mira qué interesante. Todos los mandamientos, lo puedes poner aquí, Ricardo, mira qué profundo. Todos los mandamientos de la Biblia se resumen en Dios y el prójimo. Mira los 10 mandamientos, qué curioso. 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí, amar a Dios. 2. No adorarás imágenes, amar a Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano, amar a Dios. Guardarás el día de reposo, amar a Dios. A partir de aquí, mira el 5 en adelante. Honrarás a tu padre y a tu madre, hacia el prójimo. No matarás, hacia el prójimo. No cometerás adulterio, hacia el prójimo. No robarás a tu prójimo. No le mentirás a tu prójimo. No codiciarás a tu prójimo. ¿Te das cuenta? Toda la ley, todos los profetas, todos los mandamientos se resumen: amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si Dios quisiera, quitaría todas las normas, todos los mandamientos y pondría el resumen de todo, marcaría en amarillo: ama a Dios y a tu prójimo y vive. Si amas así, ya te sobran los mandamientos. Ya no necesitas 613 mandamientos, porque ahora todo lo que vas a hacer, vas a pensar: ¿esto le hace bien a mi hermano? ¿Esto le hace bien a mi prójimo? Como yo estoy tratando a mis padres, como yo estoy tratando a mi esposa, ¿agrada esto al Señor? Ya no vamos a tener que tener normas. ¿Qué nos gusta una lista con normas? ¿Qué nos gusta cómo tengo que vestir? ¿Cómo tienes que hacer? ¿Cómo tienes que hablar? ¿Cómo tienes que...? Mira, si amas a Dios y al prójimo, todo eso se va a responder. Porque a la hora de tu vestirte vas a decir: estoy amando a Dios con esta ropa, estoy amando a mi prójimo con esta ropa. Cuando frecuentas un lugar vas a decir: estoy amando a Dios en este lugar, estoy siendo de tropiezo para un hermano en este lugar. En una conversación, cuando publicas algo en las redes sociales, si resumes todo el mandamiento en amar a Dios y al prójimo, vas a ser libre, vas a disfrutar del verdadero cristianismo. Ese es el meollo, esa es la esencia del cristianismo: amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pablo lo dice en Romanos 13, versículo 9, dice: estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en uno solo. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Romanos capítulo 13, versículo 9. Pablo sabía que la vida del cristiano consiste en el amor. El meollo, la base, el fundamento tiene que ser amar a Dios y al prójimo. Jesús lo dijo, Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, permitidme que desmenuce un poco más esto, y como he dicho antes, ahora quiero entrar en el rincón de tu corazón que quizás llevas tiempo ahí oculto, que tu puerta está cerrada para no sacar a la memoria a esa persona. ¿Por qué no amamos así? ¿Por qué no amamos al prójimo como a mí mismo? Bueno, porque todos nosotros tenemos en el centro de nuestro corazón no a Dios, sino a nuestro ego. Mira, cuando yo discuto con Ángela, la gran mayoría de las discusiones que tenemos es cuando ella me toca mi reino, toca mi ego y yo toco el suyo. Y ahí entonces sale el conflicto, la discusión. Mi ego, todos nosotros estamos hinchados de ego. Cuando tú no perdonas, cuando tú no amas, es porque en el centro de tu corazón está el ego y no está Cristo. Pero también muchas veces no perdonamos. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros nos colocamos en la silla del juez y ahora nosotros somos el que juzgamos a la persona. Y a veces escuchamos decir: bueno, yo lo voy a amar cuando cambie. Yo voy a amar cuando me pida perdón. Cuando me pida perdón, yo estoy dispuesto a perdonarlo, pero que venga y me pida perdón. Eso es el ego en tu corazón y tú mismo estás actuando como juez. Ahí hay personas que no perdonan porque están esperando que la otra persona cambie. Eso es terrible, porque ¿y si la persona no cambia? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar con amargura en tu corazón hasta que el otro no cambie?
A lo mejor no va a cambiar. Muchas veces le creamos falsas expectativas a las personas. Esposas que sus maridos no son creyentes y le están haciendo la vida imposible. Y a veces le decimos, tú ama, ya verás cómo él va a cambiar. ¿Y si no cambia? ¿Y si se muere haciéndote la vida imposible? Nosotros tenemos que colocar el motor de nuestra acción en un lugar diferente. Tenemos que hacerlo para el Señor. Yo te estoy glorificando a ti, Dios, amando a mi enemigo. En Afganistán, en Pakistán, ¿qué están haciendo los misioneros? ¿Cómo un misionero decide quedarse ahí cuando sabe que hay enemigos que quieren robarle su vida, amando a Dios y al prójimo? Mira, esto que estoy diciendo... Nos sorprenderíamos cuántas personas quizás bajo este techo. Hay personas que todavía no habéis perdonado, no habéis amado. Este es un tema, a veces esta es una asignatura pendiente que tienen muchos creyentes. Yo predicaba y ya predicaba por muchos lugares y Dios me mostró por medio del Evangelio que no había perdonado a mi padre. Y estaba por ahí predicando. Y yo os pregunto a vosotros, veo aquí, que creo que ahora pasaremos a tomar los símbolos. ¿Tú vas a tomar este símbolo estando en división con un hermano? ¿Tú vas a participar un domingo más sabiendo que quizás, no lo sé, a lo mejor entre vosotros, a este no lo trago, a este no lo puedo ver, le sonrío, pero si Dios supiera realmente lo que... Y muchas veces, hermano, esto es lo que sucede en nuestras iglesias, personas que no se aman. Yo recuerdo una experiencia que tuve en una iglesia que empecé a predicar y de repente 2 mujeres empezaron a llorar. Estaba hablando de este asunto, del amor, del perdón. Empezaron a llorar y todavía me quedaban como 15 minutos para terminar y no me dejaban, estaban llorando y llorando y llorando. Y de repente veo que una mujer que estaba en la fila última atraviesa toda la iglesia, se pone de rodillas y se abraza a una hermana. Yo no sabía lo que estaba pasando, pero luego el pastor me dijo, mira, ellas son 2 hermanas en la carne que llevan 5 o 6 años sin hablarse. Vienen a la misma iglesia, cada una entra por una puerta, pero no se saludan. Increíble. Y yo te pregunto a ti que me estás todavía escuchando, ¿tú tienes que pedirle perdón a alguien o tienes que perdonar? Ahora mismo, deja que el Señor te muestre a esa persona. Y si el Señor te muestra a esa persona, esta noche haz una visita, una llamada, una nota de audio, escribe una carta, sé libre de esa raíz de amargura. Ahora, si la persona no te perdona, la persona sigue así, ya tú estás en paz. Dice la Biblia, en la medida de que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Yo voy y le digo, mira, yo quiero estar bien contigo. Vengo o a perdonarte o vengo a pedirte perdón. No, pero es que tú me hiciste, es que yo no... Bueno, ya está. Ya me giro y yo ya me voy tranquilo delante del Señor, sabiendo que ya mi corazón realmente no tiene nada en contra de ninguna persona. Mira esta frase, el amor y el perdón. El amor y el perdón son las llaves que abren las puertas de nuestra prisión. Cuando tú amas y cuando tú perdonas, tú mismo tienes las llaves que te liberas a ti. Las personas que no aman, las personas que tienen rencor, ellos mismos están en una cárcel espiritual, en una cárcel de emociones, y ellos mismos tienen la llave. Ellos mismos tienen que abrir con la ayuda del Señor para amar y para perdonar. Juan capítulo 13, versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que conozcáis el credo de Londres que hizo Spurgeon. Eso dice la Biblia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que conozcáis las doctrinas de la gracia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tengamos la misma doctrina en todos. En eso conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y tenemos que amar más. Y como estoy diciendo ahora y he mencionado hace unos minutos, tenemos que amar a aquellas personas que no tienen la misma doctrina que nosotros. Tenemos que amar a aquellas personas que tú dices, pero ¿cómo puede estar? Acuérdate que eso que esa persona está enseñando, quizá tú lo creías hace 2 años. Y es muy triste, y no es el tema, pero quiero abrir aquí un pequeño paréntesis porque veo que muchas veces todo este asunto de la sana doctrina, las doctrinas de la gracia, la teología, todo eso está muy bien, amamos eso. Pero eso no puede hacer que yo no ame a un hermano, porque no tiene todavía, el Señor no le ha mostrado esa luz, no tiene ese entendimiento, nadie le ha enseñado, nadie le ha abierto las Escrituras. La persona que tenéis delante ha ido cambiando 1 y 1000 veces. Y le doy gracias al Señor porque Él en su misericordia me sigue mostrando su verdad por medio de la palabra.
Pero ahora yo no voy a amar a un hermano mío que realmente tiene a Cristo como su Señor porque crean este concepto diferente, porque esta doctrina, porque es que allí hay una mujer que es pastora, porque es que ellos creen que la salvación se pierde. ¿Qué hacemos con ellos? Amarlos. Amarlos. Y yo creo que en el tiempo que estamos viviendo necesitamos que Dios nos meta en nuestro pecho más amor. Porque las redes sociales ya están bastante llenas de predicadores que se tiran piedra unos a otros, de comentarios, de ahora yo te pongo esto y ahora yo te mando esto y ahora escucha esto. Eso está muy bien, que hagamos una apologética, que querramos descubrir y levantar la verdad, pero creo que nos falta un poco más de amor. Nos falta un poquito más de amor. Regálame unos minutos para terminar. Cuando Jesús terminó de hablar, ¿sabéis lo que hizo el escriba? El escriba aceptó todo lo que dijo Jesús. Mira, versículos 32 y 33. Mira lo que dice el escriba. Bien, maestro, bien. El alumno dándole la nota al maestro, ¿no? Bien, bien, maestro, te pongo un 8. Bueno, no, te voy a poner un 9,5. Bien, bien, verdad dicho. Que uno es Dios, que no hay otro fuera de Él. Y además, el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma, con toda la fuerza, amar al prójimo como a uno mismo, eso es mucho más que los holocaustos y los sacrificios. ¿Tú te das cuenta de lo que está sucediendo aquí? Este hombre conocía a la perfección las Escrituras, creía intelectualmente el principal mandamiento de todos, que era amar a Dios y al prójimo. Él lo creía, él le dijo, bien, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Además, él tenía delante de sus narices, tenía al Dios Trino, tenía a Cristo y le dijo, bien, bien, creo en lo que estás diciendo. Ahora, ¿te has dado cuenta de la respuesta final de Jesús? Es increíble. Jesús le dice, versículo 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. He titulado este tercer punto, muy cerca, pero no dentro. Muy cerca, pero no dentro. Por favor, presta mucha atención a este punto. Jesús le dijo claramente a ese hombre, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos, no estás lejos. Querido escriba, tienes la palabra, la conoces al dedillo, aceptas el principal mandamiento, entiendes que el amor a Dios y al prójimo está por encima de los sacrificios, de la ley, de los holocaustos, de los rituales. Estás muy cerca del reino de Dios, pero no estás dentro. No sé si estáis entendiendo eso que quiero decir. Yo ahora cuando he puesto el GPS para llegar aquí, pues ponía 12 minutos, 10, 8, ¿no? Según iba avanzando. Y ya hay un momento donde yo podría haber llamado a Jimmy y le hubiera dicho, ya estoy aquí en la iglesia, pero no estoy muy cerca, pero no estoy. ¿Entiendes? Muchas veces nosotros decimos, ya estoy llegando a tu casa. Sí, estás llegando a mi casa, pero no estás en mi casa. Estás cerca de mi casa, estás cerca de la iglesia, estás cerca del estadio, estás cerca del Burger King. Estoy cerca, pero no estoy. ¿Entendéis? Estás muy cerca, pero no estás. A veces yo juego con mis hijos y les escondo algo en casa, ¿no? Les escondo algún muñeco y ellos empiezan a buscar. ¿Os acordáis de este juego? Frío, frío, caliente, caliente. Sí, eso sí, somos todos de la misma generación, ¿no? Entonces ellos empiezan por el salón y empiezan a moverse y yo les digo frío, 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 frío. Ellos saben que por ahí, ¿no? Y se van moviendo hacia otro lugar. Frío, 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 templadito, 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 calentito, calentito, calentito. Y ya hay un momento que te quema, ¿no? Que te quema, 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 que te quemas. Aquí hay personas que estáis calentitos, que casi os quemáis, pero que no estáis en el reino de Dios. Aquí quizás hay personas que creen en Dios, que creen en esta predicación, que se la saben, que conocen la Biblia, pero no estás. ¿Cuántas personas hay que están cerquita pero no están? Yo tengo familiares que creen en Dios, que creen en la persona de Jesús, que creen, sí, la Biblia. Hay personas que les gusta escuchar predicaciones. Hay personas que cantan, que ofrendan, vienen los domingos y ofrendan. Que leen libros cristianos, escuchan predicaciones, asisten domingo tras domingo a la iglesia, pero tú dices, pero no está. Está cerca, pero no está. Porque cuando uno está en el reino de Dios, suceden cosas profundas en tu corazón. Y yo quiero hablarle a la persona que está cerca, pero que no está. Si hay alguien aquí que está cerca, pero no está. La persona que tiene en su mente la doctrina, la persona que dice amén a esta predicación, pero tú dices, sí, ¿me estoy explicando en ese tercer punto? ¿Me estáis entendiendo? Yo creo que todos conocemos a alguien que está cerca, pero tú dices, está cerca, pero no está. Está cerca, pero no está.
Está escuchando las predicaciones, le he mandado una canción cristiana y me ha dicho que se ha emocionado, pero no está. No está, sigue viviendo en pecado, Jesucristo no es su Señor, pero tiene ese temor, le gustan las cosas de Dios, pero sigue ahí viviendo en pecado con su pareja, sigue en desorden, sigue haciendo su vida entre semanas, pero luego cuando le hablan de Dios, está ahí, lo está degustando, está cerca, pero no está. Y a ti que me estás escuchando, si hay alguien aquí o luego escuchando esta predicación, que te ves identificado con el escriba, que ves y reconoces hoy que estás cerca, pero que no estás, tú me puedes preguntar, Moisés, ¿y qué tengo que hacer para estar? ¿Qué tengo que hacer yo para estar en el reino de Dios? No te molestes con lo que te voy a decir, pero no puedes hacer nada. El que está cerca, pero no está, no puedes hacer nada. El cuarto y último punto lo he titulado Imposible para el hombre, posible para Dios. Moisés, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago para estar? ¿Qué hago para ser un hijo de Dios? No puedes hacer nada. O Dios te mete en su reino o es imposible para ti. Te lo vuelvo a decir. O Dios te mete en su reino, o Dios te hace nacer de nuevo, o tú estás perdido. Y esto golpea tanto nuestro orgullo porque la persona quiere hacer cosas para estar en el reino de Dios. Y es que la salvación no es por obras. Bueno, la salvación es por la obra que Cristo hizo. Así que la salvación finalmente sí es por obra, pero no por las tuyas, sino por las que Cristo hizo. Mira, escucha, esta es la verdad del Evangelio. Tú estás completamente perdido. Necesitas que alguien te meta, te introduzca en el reino de Dios. Es imposible para el hombre. Es imposible para el hombre. Mira, yo no sé si estás entendiendo la predicación. Te la voy a resumir. Dios nos está diciendo hoy que lo que Él espera de ti es que ames a Dios y al prójimo con todo. Una pregunta, no levantéis vuestra mano. En tu mejor etapa del cristianismo, desde que conoces al Señor, en tu mejor etapa, ¿cuándo en tu mejor etapa de tu relación con Dios has amado a Dios con todo y a tu prójimo con todo? ¿Alguien aquí en alguna etapa de su vida ha amado a Dios con todo y al prójimo, a todos sus enemigos, a todos como a sí mismo? ¿Alguien? Moisés, una etapa así tan larga, no. Venga, te lo pongo más fácil. ¿Alguien aquí, con sinceridad, alguien aquí un mes de su vida ha amado a Dios con todo y a su prójimo con todo? Con todo, y al prójimo con todo. Un mes. Moisés, un mes son muchos días. Venga, una semana. ¿Alguien aquí ha amado a Dios y al prójimo con todo una semana? Pues una semana son 7 días y a veces viene la Champions por medio. Es que, ¿cómo voy a amar yo a Dios con todo cuando...? Venga, más fácil. ¿Alguien aquí, de verdad, no estoy jugando contigo, te quiero llevar a un punto. Para terminar este mensaje quiero llevarte a ese punto. ¿Alguien aquí ha amado a Dios y al prójimo 24 horas? ¿1 hora? ¿Alguien aquí ha amado a Dios con todo y a su prójimo, a sus enemigos, 1 hora de su vida? ¿Alguien lo ha hecho 1 minuto? ¿Alguien lo ha hecho 1 segundo? Ahora espero que lo entiendas. Estamos perdidos. No hay nadie sobre la faz de la tierra que haya amado a Dios y a su prójimo con todo 1 segundo de su vida. Bueno, mejor dicho, solo hubo uno. Jesucristo. Jesucristo desde que nació hasta que resucitó, amó a Dios y al prójimo con todo. Entonces, ¿sabes lo que significa la ley, los profetas y todo eso? Eso lo que te muestra es tu condición. Te muestra que no puedes. Nunca vas a amar a Dios y al prójimo. Nunca. Y entonces esto al final te lleva a clamar y a pedirle a aquel que sí lo hizo que por favor tenga misericordia de ti, que apruebe el examen por ti, que ponga su nombre en tu hoja. Porque Jesús no solo murió por ti, Jesús vivió por ti. Él vino a ocupar tu lugar. Dios se hizo hombre para cumplir el principal mandamiento. Impresionante. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo, porque Él hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Jesús de Nazaret, desde el vientre, desde que empezó a pronunciar sus primeras palabras hasta que ascendió a la diestra del Padre, todos los segundos de su vida, todos los segundos, todos los minutos, todos los días, las semanas y los años, toda su vida fue amando a Dios y a su prójimo. Y entonces, ¿qué tienes que hacer tú?
Tienes que sacar la bandera blanca, tienes que rendirte, tienes que pedirle a Cristo, Cristo, introdúceme en el reino, te necesito, no puedo hacerlo. Estás tan cerca, pero estás tan lejos, porque la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Y lo que aquí Jesús le está diciendo al escriba, escriba, ¿qué quieres? ¿Un mandamiento? Venga, te doy un mandamiento, ama a Dios con todo. ¿Cómo se vuelve el escriba? Se vuelve asfixiado. ¿Cómo pongo yo en práctica lo que me acaba de decir este hombre? Mírame a mí, escriba. Soy yo el único que ha cumplido toda la ley. Soy yo. Clama a mí. Jesús lo que nos está diciendo es lo que vino a decir desde el primer día de su ministerio. Me necesitáis a mí. He venido para salvaros. He venido para transformar vuestros duros y egoístas e insensibles corazones de piedra y daros un corazón de carne. Si yo entro dentro de ti, entonces yo haré que andéis. Yo haré que andéis, que améis mi voluntad, que améis a Dios y que améis a vuestro prójimo. Me necesitas a mí. La vida de Cristo dentro de ti. Los 10 mandamientos, las 613 leyes, no están para que te esfuerces, no estás para que lo intentes, no lo intentes, no intentes agradar a Dios, ni intentes cumplir con la voluntad de Dios para obtener algo, estás perdido. Clama a Cristo, solo Cristo salva. Solo Cristo, saca tu bandera blanca, ríndete en esta mañana. Si hay alguien aquí que reconoce que está muy cerca, pero que no estás, no puedes hacer nada. Necesitas que Cristo te meta en el reino. Así que si reconoces a Cristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, hoy puede ser día de salvación para ti. No tienes que hacer nada. Todo lo hizo Cristo. Lo ha puesto a tu cuenta y esto se llama gracia, un regalo inmerecido. Tú y yo éramos los que estábamos el martes ahí en el interior del templo acusando, blasfemando contra Dios. Eso éramos nosotros. ¿Te acuerdas cómo empecé el mensaje? Hablando de la depravación del ser humano. Pero al final de este mensaje quiero mostrarte a Cristo en la cruz del Calvario ocupando el lugar que nosotros merecíamos para que nosotros podamos amar a Dios y al prójimo con todo. Ahora que el Espíritu de Dios está en nosotros, ahora sí podemos. Por eso quiero que sepas que ahora sí puedes. Ahora tú puedes amar a Dios y a tu prójimo porque tienes al Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo y podrás vivir como Cristo. Te resumo lo que hemos visto en este mensaje. Lo primero es que Dios nos pide en el principal mandamiento que amemos a Dios con todo. Si alguien aquí ya ha nacido de nuevo, yo te pido que analices si estás amando a Dios con todo. Lo segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por favor, piensa, deja que el Señor te recuerde, que te incomode. Si tienes que pedirle perdón a alguien o si tienes que perdonar, hazlo hoy. Libérate, sal de esa prisión. Lo tercero, si hay alguien aquí que está muy cerca pero no estás dentro. Estás muy cerca. Te gustan las predicaciones, escuchas canciones, te emocionas con cosas del Señor, pero tú dices, pero mi corazón no ha pasado nada. ¿Qué tengo que hacer? No puedes hacer nada. Pero la buena noticia es que lo que es imposible para ti es posible para Dios. Así que clama a Cristo, clama a Cristo. Ahí donde estás, recógete en intimidad y dile a Jesús, no puedo, te necesito a ti. Cierra tus ojos, hay un momento donde estás, por favor, y responde ahora a ese mensaje.